Y préstenle atención a esto, por favor, porque sí va a generar mucha información en estos días, muchísima. Póngame toda la atención del universo. La esposa de Israel Vallarta publicó el día de hoy una resolución importante respecto al caso de Israel Vallarta. La quiero leer. Mediante un juzgado, mediante un amparo, el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México admitió un amparo y concedió la suspensión provisional a Israel Vallarta para que en 48 horas el juez penal convoque a una audiencia para revisar la medida de prisión preventiva oficiosa. Su encarcelamiento es mayor, el de mayor duración vigente en el país, tras 17 años y 5 meses, más 3 meses adicionales de arraigo en 2005. Estamos hablando de 17 años y 8 meses. Esto es emblemático, esto es histórico y quiero que lo entiendan de esta manera. Esto abre la puerta a la liberación de Israel Vallarta. Es lo primero, es la primera acción contundente desde que hemos estado con este tema, que es obviamente desde la administración del presidente López Obrador, que se abre la puerta de una liberación a Israel Vallarta. ¿Por qué es la primera vez? Porque recordemos que aunque sí se pudieron dar un par de ocasiones el que Israel Vallarta pudiera salir, la decisión de Israel Vallarta de salir era mediante una resolución judicial que lo reconociera como una víctima e inocente. Lo que se proponía era como un perdón o era que el caso se cerrara y que lo declararan culpable y a partir de ahí entonces sacarlo. Algo que como ya hemos platicado en este espacio, es salir de una cárcel para entrar a otra más grande, porque no, o sea, la mancha queda por encima toda tu vida. Entonces es muy lamentable que hasta este momento, estamos hablando 17 años y 8 meses después, se dé una primera acción realmente viable para la liberación de Israel Vallarta. Recuerden que según la ley, la prisión preventiva no puede tener una duración de más de 2 años. En el caso de Israel Vallarta ya se fueron a más de 17. Y hubo un momento en el que decían es que es porque Israel no quería. A ver, Israel y su defensa tuvieron una cantidad de problemas desde que obstaculizaron hasta que se convirtieron en guía del caso de Israel Vallarta. Pero él es el que principalmente ha estado llevando su caso, el propio Israel, el que ha tomado las decisiones, el que ha estado insistiendo, el que ha tomado todas y cada una de las determinaciones para seguir este camino que es muy tedioso, que es el judicial. Entonces, con fecha de 7 de agosto, se emite este comunicado en donde un juzgado tiene 48 horas para revisar la medida de prisión preventiva oficiosa y cambiar la medida cautelar. Esto no quiere decir que ya lo vayan a declarar inocente, no, pero es un primer paso muy importante, porque entonces sí tendríamos a Israel Vallarta fuera de prisión. Y estando fuera de prisión, si estando dentro hizo el ruido que hizo en los últimos meses, porque tampoco es que haya sido toda la vida, imagínense estando afuera teniendo los elementos y siendo capaz de moverse de maneras diferentes, imagínense de lo que va a ser capaz Israel Vallarta. Esta suspensión provisional es emblemática al reconocer que la prisión preventiva oficiosa se debe de revisar periódicamente y de oficio conforme a los recientes criterios de la Corte Interamericana y que en el caso del propio Israel Vallarta, más de 17 años pueden constituir una pena anticipada si el juicio excede el plazo razonable. Además, la Fiscalía General de la República deberá justificar si después de 17 años la medida resulta idónea, proporcional y necesaria y tendrá que estar fundada en elementos probatorios que la justifiquen. No puede nada más llegar un juez o la fiscalía, sobre todo en este caso la fiscalía, a decir que solicitan mantener a Israel Vallarta en una prisión preventiva de oficio o justificada, nada más porque sí. No estamos hablando de 3 años, estamos hablando de 17 años. 17 años. Muchas personas han llegado a criticar estas decisiones de Israel Vallarta diciendo que se quiere aprovechar de la justicia y que no sé qué. No, a ver, señores, si ustedes estuvieran en el lugar de Israel Vallarta y llevaran 17 años encerrados sin tener una sentencia, estando en un limbo jurídico, y la justicia al final dice que usted disculpe, perdone, puede irse a su casa, no es culpable,
¿Quién les va a regresar esos 17 años en donde perdieron a sus hijos, a su familia, donde perdieron su patrimonio? ¿Quién les va a regresar esos 17 años? Recuerden que, vaya, el ser reconocido como una víctima de injusticia en México y en cualquier parte del mundo prácticamente, requiere que se tomen medidas de reparación del daño que son completamente justas. Estamos hablando de 17 años que prácticamente podrían haber sido una condena. Aquí no ha existido una condena. Tuvimos por muchos años a un personaje como Loret de Mola resistiéndose a comparecer para decir lo que él sabía. Pasaron 17 años para que los medios de comunicación retomaran una parte de las versiones de Israel Vallarta y empezaran a hablar sobre el caso. Pasaron más de 17 años para que este caso obtuviera una relevancia. Pasaron más de 17 años para que medios o plataformas como Netflix sacaran un documental y se hablara de esto. Pasaron más de 17 años para que le hicieran caso a los periodistas que desde el primer momento cuestionaron la cobertura mediática, cuestionaron la complicidad mediática y que hasta escribieron libros. Pasaron más de 17 años para que se hiciera eco y pasaron más de 17 años para que un amparo obligara a un juzgado a revisar las medidas cautelares en contra de Israel Vallarta. Mediante esto se está reconociendo que 17 años de proceso sin sentencia no se han revisado y no ha sido ni siquiera una revisión periódica ni mucho menos justa. Así que están obligando a las autoridades a confirmar y a demostrar que el caso de Israel Vallarta y que Israel Vallarta amerita seguir en prisión. Y si no lo pueden demostrar, lo van a tener que sacar. Y este es uno de estos primeros pasos que se está dando desde el Poder Judicial que realmente significan una liberación. Como bien dice este documento, es importante recordar que Israel Vallarta ha buscado concluir el juicio desde diciembre del 2022 con una plena certeza de su inocencia. Incluso tiene un amparo para que el juez cierre la instrucción y dicte sentencia. Sin embargo, la decisión fue impugnada por la Fiscalía General de la República, por lo que su encarcelamiento sigue prolongándose indebidamente. Por ello, se promovió este amparo para garantizar que mientras el proceso siga abierto, se dicten medidas alternativas a la prisión preventiva, considerando que el juicio se sustenta a partir de violaciones graves a la integridad personal, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, por la detención arbitraria y tortura, el montaje por parte de la AFI, el arraigo, entre otras, en lo que ha sido corroborado por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no hay manera que esto pudieran detenerlo. Insisto, quienes están frenando el caso son los de la Fiscalía General de la República. Ellos son los que están frenando el caso. Es ahí. Entonces, se le acaba de otorgar 48 horas para que un juzgado federal determine el caso de Israel Vallarta. Y este solo es uno de muchos otros casos que en este espacio hemos estado exponiendo. Este caso que le molesta tanto a Isabel Miranda de Wallace, el de Brenda Quevedo, es uno de muchos casos que se tienen que empezar a destapar, tienen que empezar a destapar una cloaca. Y este amparo está persiguiendo una serie de irregularidades que se dieron desde las autoridades policiales, federales, estatales y hasta las autoridades judiciales federales. Entonces, tenemos un posible, un posible luz en el camino en el caso de Israel Vallarta y ojalá, yo insisto, ojalá también se dé en el caso de Brenda Quevedo, que también ha sido obstaculizado por la Fiscalía, que también ha sido obstaculizado por, sobre todo, las presiones ahí, sí, en el Poder Judicial, en el caso de Isabel Miranda de Wallace, que esta señora ha tenido que ver en muchos de estos casos. Así que sí, sí, señoras y señores, necesitamos que la misma celeridad que le metieron a la detención del fiscal de Morelos también se aplique para todas las personas que están presas injustamente o que llevan años sin sentencia, sin una resolución judicial. Esa es la enorme deuda que han dejado los poderes como el PRI, como el PAN, e incluso el PRD cuando lo ha tocado. Es la enorme deuda que ha dejado con el Estado, con el pueblo de México, la justicia. Así que al menos una buena noticia para este espacio.